Era la mañana del quinto día, y el aire en el rancho La Esperanza se sentía denso, pesado como una manta mojada bajo el sol de Sonora. El ultimátum de don Fernando Salinas había expirado con el alba, y cada crujido de la madera, cada relincho lejano de un caballo, enviaba una descarga de miedo helado por la espalda de Catalina. Desde la ventana de la cocina, observaba a Cael. El hombre apache trabajaba en el techo de la quesería con una calma que parecía ajena al mundo, una concentración que era casi una ofensa a la tormenta que se cernía sobre ellos. Movía las manos con una precisión metódica, asegurando las últimas vigas que él mismo había tallado. El techo estaba casi terminado, una obra de arte funcional que no solo tapaba el agujero dejado por la tormenta, sino que prometía resistir 100 años de vientos y lluvias. Para Catalina, esa estructura era más que madera y clavos. Era la materialización de una esperanza que creía muerta, un milagro silencioso obrado por un extraño. Y ahora, sentía en el estómago el terror de que todo fuera a ser arrancado de nuevo, no por la furia del cielo, sino por la mezquindad de los hombres. Sabía que no iba a ceder, pero el conocimiento de su propia decisión no hacía que el miedo fuera menos real, menos paralizante. El sonido llegó primero, un murmullo sordo que creció hasta convertirse en el estruendo inconfundible de una docena de caballos galopando con urgencia. Catalina sintió que el corazón se le subía a la garganta. Al asomarse por la puerta, vio la nube de polvo que se levantaba en el camino, una polvareda rojiza que anunciaba la llegada de la turba. Al frente, la figura corpulenta de don Fernando sobre su semental negro era inconfundible. Detrás de él, un grupo de hombres, algunos vaqueros de su hacienda, otros simples matones a sueldo, con los rostros endurecidos por el sol y la malevolencia. La mayoría llevaban rifles cruzados sobre las sillas de montar. Sus ojos se encontraron con los de Cael, que había dejado de trabajar por un instante. No había miedo en su mirada, solo una profunda y serena evaluación de la amenaza, como un lobo que mide a la jauría que viene a cazarlo. Ese instante de conexión silenciosa fue suficiente para solidificar la resolución de Catalina. El miedo seguía ahí, un nudo frío en sus entrañas, pero ahora estaba cubierto por una capa de furia protectora. No iba a permitir que le hicieran daño al hombre que le había devuelto la capacidad de luchar. No en su tierra. Don Fernando detuvo su caballo a unos 20 metros de la casa, levantando una mano para que el resto del grupo se detuviera. Se apeó con una lentitud teatral, saboreando el momento. Su poder. El polvo se asentó lentamente a su alrededor, revelando las sonrisas crueles y las miradas expectantes de sus hombres. Él no sonreía. Su rostro era una máscara de arrogancia y desprecio. Clavó sus ojos en Catalina, quien había salido al porche, secándose las manos sudorosas en el delantal. Se obligó a mantenerse erguida, a no dejar que el temblor de sus rodillas se notara. «Se acabó el tiempo, Catalina», dijo él, su voz resonando en el silencio tenso. «Te di una oportunidad de deshacerte de ese salvaje por las buenas». Catalina tragó saliva, sintiendo la boca seca como el desierto. «Él no es ningún salvaje», respondió, y se sorprendió de la firmeza de su propia voz. «Es un hombre que trabaja para mí y se quedará». La declaración quedó suspendida en el aire, un desafío directo que borró cualquier rastro de amabilidad del rostro de don Fernando. Sus ojos se entrecerraron y Catalina supo que la línea final había sido cruzada. Ya no había vuelta atrás. Fue en ese preciso instante que algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó en una forma más dura. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y entró en la penumbra de la casa. Los hombres de afuera intercambiaron miradas confusas. Algunos soltaron risas nerviosas. Don Fernando esperó, convencido de que ella saldría para suplicar, pero cuando Catalina reapareció en el umbral, no llevaba lágrimas en los ojos, sino el viejo rifle de su difunto esposo en las manos. El arma era pesada, un objeto que apenas había tocado desde su muerte, pero ahora se sentía como una extensión de su propia voluntad. Con un movimiento deliberado que hizo eco en todo el rancho, cargó un cartucho. El clic metálico silenció todas las burlas. Levantó el cañón, no apuntando directamente a nadie, pero dejando clara su intención. «Él es mi trabajador», repitió, su voz ahora sin un atisbo de temblor. «Y esta es mi propiedad. Si quieren tocarlo, tendrán que pasar por encima de mí».
Es en momentos como este que uno se pregunta qué haría, qué límite tendría que cruzar alguien para que saquemos una fuerza que no sabíamos que teníamos. Por cierto, si esta historia les está llegando al corazón, me gustaría mucho saber desde qué parte del mundo la están viendo. Y si el relato les atrapa, consideren suscribirse para no perderse cómo termina este enfrentamiento. Porque las cosas estaban a punto de cambiar para siempre. La reacción de la turba fue una mezcla de incredulidad y nerviosismo. Algunos de los hombres, aquellos que tenían familias y un mínimo de conciencia, retrocedieron un paso, sus rostros mostrando una clara incomodidad ante la idea de enfrentarse a una mujer dispuesta a matar por defender su hogar. Otros, los más crueles o los más borrachos, soltaron risas burlonas, incitando a don Fernando a actuar. La humillación pública era un veneno que él no podía tragar. Su rostro se congestionó de ira. Una vena palpitaba en su sien. ¿Crees que un rifle te hace un hombre, Catalina? Escupió con desprecio, dando un paso adelante para desafiarla. No tienes las agallas para disparar. Eres solo una viuda terca jugando a ser la dueña de algo que te queda demasiado grande. Cada palabra era un golpe diseñado para quebrarla, para hacerla dudar. Y por un segundo, casi lo logró. Catalina sintió el peso del rifle, una carga casi insoportable. Sus brazos temblaban por el esfuerzo de mantenerlo en alto. Su dedo rozaba el gatillo, y en su mente se arremolinaba la pregunta aterradora. ¿Sería capaz de apretarlo? ¿Podría vivir con la muerte de un hombre en su conciencia, incluso uno como Fernando? La adrenalina que la había impulsado comenzaba a ser reemplazada por un terror helado, la cruda realidad de la situación cayendo sobre ella como una losa. Fue en ese momento de máxima tensión que una nueva presencia cambió el equilibrio de la escena. Kael descendió del techo. No lo hizo con prisa ni con miedo, sino con la gracia silenciosa y fluida de un depredador de las montañas. Aterrizó en el suelo sin apenas hacer ruido, y cada uno de sus movimientos era deliberado, lleno de una autoridad que no necesitaba de armas ni de gritos. Todos los ojos, incluidos los de don Fernando, se volvieron hacia él. Ignorando por completo a la turba, caminó hasta el porche y se detuvo al lado de Catalina, colocando una mano suavemente sobre el cañón del rifle y empujándolo hacia abajo con una fuerza gentil pero firme. No le habló a ella, pero su gesto lo decía todo. Luego, se interpuso físicamente entre ella y los hombres, un escudo humano delgado pero inquebrantable. Su calma era una muralla contra la histeria del grupo. Por primera vez, se dirigió a ellos, su voz grave y clara, sin el más mínimo acento de sumisión. «El problema es conmigo», dijo, su mirada fija en don Fernando. «Ella no tiene parte en esto». Su intervención no era una súplica, sino una declaración que retomaba el control, desviando la violencia de Catalina hacia él. Don Fernando pareció desconcertado por un instante. Había esperado súplicas, miedo, no esta dignidad desafiante. Ver a Kael parado allí, calmado y sin armas, pero de alguna manera más imponente que cualquiera de sus hombres armados, avivó su furia. «Exacto. El problema es contigo, indio», siseó, recuperando su compostura. «Y vamos a resolverlo aquí y ahora». Kael no parpadeó. En lugar de responder a la amenaza, se giró ligeramente para mirar a Catalina. La intensidad en sus ojos oscuros la ancló, un ancla en medio de su mar de pánico y confusión. «Gracias por tu valentía», le dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Pero no dejaré que se derrame sangre en tu tierra por mi culpa». Luego, volviéndose hacia don Fernando, anunció con la misma voz clara y firme: «Me iré». La declaración sorprendió a todos. Catalina sintió un golpe en el pecho, una mezcla de alivio y una punzante sensación de abandono. Antes de que pudiera protestar, Kael la miró una última vez. «Volveré», le prometió. No era una pregunta ni una esperanza. Era un juramento, pronunciado con una certeza que se clavó en el alma de Catalina, una pequeña brasa de fe en medio de la inminente desolación. Sin otra palabra, Kael se dio la vuelta y comenzó a caminar. No corrió ni mostró ninguna prisa. Se alejó con la misma dignidad con la que había enfrentado a la turba, su figura alta y delgada recortándose contra el vasto y hostil paisaje del desierto. Los hombres de don Fernando se quedaron inmóviles, observándolo partir. La victoria se sentía extrañamente hueca.
como si el verdadero ganador fuera el hombre que se marchaba por su propia voluntad. Don Fernando intentó recuperar su aire de triunfo, lanzando una última pulla a Catalina. A ver quién te protege ahora, viuda. Pero sus palabras sonaron vacías, patéticas. Catalina no le respondió. Se quedó allí en el porche, con el rifle ahora pesado y frío en sus manos, observando cómo la figura de Kael se hacía cada vez más pequeña hasta que fue tragada por el horizonte. El silencio que descendió sobre el rancho La Esperanza ya no era de tensión, sino de una soledad abrumadora. El peligro inmediato había pasado, pero con la partida de Kael se había ido también la única esperanza tangible que le quedaba en el mundo. El techo seguía a medio reparar. Las 3 semanas que siguieron a la partida de Kael fueron un lento descenso al infierno para Catalina. El silencio en el rancho era una entidad viva, una presencia que le recordaba constantemente su soledad y su fracaso. Cada mañana, al salir, sus ojos se posaban inevitablemente en el techo a medio terminar de la quesería. Una herida abierta en el corazón de su sustento, un monumento a la esperanza que le había sido arrebatada. La gente del pueblo, que antes la miraba con una mezcla de lástima y desprecio, ahora solo le ofrecía miradas de abierta burla. La historia de cómo la viuda Morales había intentado defender a un indio con un rifle se había convertido en la comidilla de la región, un cuento para reírse de ella en la cantina. Don Fernando, por su parte, no perdió el tiempo. Le envió 2 mensajes con uno de sus vaqueros, cada uno más frío y amenazante que el anterior, recordándole sus deudas y el poder que tenía para aplastarla. Catalina se hundió en una apatía desesperada, comiendo apenas, durmiendo aún menos. La promesa de Kael, volveré, se había convertido en un eco lejano en su mente, una brasa que el viento helado de la realidad estaba a punto de extinguir por completo. Se aferraba a ella, sí, pero cada atardecer que pasaba sin noticias, la sentía un poco más como el delirio de una tonta. Fue en la noche de la 3ª semana, una noche sin luna y con un viento que gemía entre las rocas, cuando la esperanza regresó. Catalina estaba sentada a la mesa de la cocina, la luz de un candil proyectando sombras danzantes sobre una pila de avisos de deuda que no podía pagar. Estaba exhausta, no solo física, sino espiritualmente. Se sentía vacía, hueca, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo y la hubiera dejado allí, esperando el final. Fue entonces cuando escuchó un ruido suave en la puerta trasera, apenas un rasguño. Su primer instinto fue el pánico. Pensó que eran los hombres de Fernando, viniendo a asustarla o a algo peor. Su corazón se detuvo. Se quedó inmóvil, sin atreverse a respirar. El rasguño se repitió, seguido por una voz baja, casi un susurro que atravesó la madera y llegó directamente a su alma. Catalina. Era él. Era Kael. Un sollozo se ahogó en su garganta mientras corría hacia la puerta, sus manos temblando tanto que apenas podía levantar el cerrojo. Al abrirla y ver su silueta recortada contra la oscuridad, sintió como si el mundo entero, que había estado pendiendo de un hilo, volviera a asentarse firmemente bajo sus pies. No era un fantasma. Era real. Había cumplido su promesa. Lo hizo pasar rápidamente, cerrando la puerta y asegurándola como si pudiera mantener fuera a todo el mal del mundo. Se quedaron en silencio por un momento, la penumbra de la cocina cargada de emociones tácitas. Él parecía más delgado, su rostro marcado por el cansancio del viaje, pero sus ojos tenían la misma intensidad de siempre. Fue él quien rompió el silencio, y las palabras que pronunció cambiaron el universo de Catalina para siempre. Le explicó que su nombre no era solo Kael, sino Ka-Nalnish, y que era el jefe de la banda, Apache de las Montañas Dragón, hijo adoptivo del gran Naal-Nish, una figura casi mítica en esas tierras. Le contó que su viaje solitario era una costumbre, una forma de entender las tierras y las gentes más allá de su tribu sin el peso de su título. Y entonces le entregó la revelación más impactante. Su rancho, esa tierra por la que tanto había sufrido y que todos consideraban casi inútil, se asentaba directamente sobre una veta de plata, una de las más ricas de toda Sonora, conectada a las minas secretas de su pueblo. Catalina lo escuchaba, incapaz de articular palabra. Sentía el suelo moverse bajo sus pies, cada certeza que había tenido en su vida disolviéndose en el aire.
Mientras ella aún intentaba procesar la magnitud de lo que le había revelado, que no era pobre sino increíblemente rica, él dio un paso más. De una pequeña bolsa de cuero que llevaba atada al cinto, sacó un objeto que brilló con luz propia bajo la tenue llama del candil. Era un collar de esmeraldas, piedras de 1970, un verde profundo y antiguo, engarzadas en plata trabajada con una maestría que Catalina jamás había visto. «Este perteneció a mi madre», dijo K. Naalnish, su voz solemne. «Es la dote de mi familia. Catalina Morales, te ofrezco mi protección, la de mi pueblo y la riqueza de esta tierra. Te pido que seas mi esposa». El aire se volvió denso, vibrante. En ese instante, su rancho La Esperanza ya no era un lugar de lucha, sino el centro de un nuevo mundo lleno de posibilidades. Pero justo cuando Catalina abría la boca para responder, con el corazón desbordado de una emoción que no podía nombrar, el ladrido furioso de los perros afuera rompió el hechizo. Un grito resonó en la noche, la voz inconfundible de don Fernando. «Sal de ahí, salvaje, sabemos que estás adentro, la casa está rodeada». El grito de don Fernando fue como una piedra rompiendo la superficie de un lago en calma, destrozando el momento sagrado que se había creado dentro de la casa, la esperanza que había florecido en 1900. El pecho de Catalina se marchitó al instante, reemplazada por un terror visceral y helado, aún más agudo que el que había sentido semanas atrás. Antes luchaba por un pedazo de tierra y por un principio. Ahora luchaba por un futuro que acababa de descubrir, por el hombre que se lo había ofrecido. K. Naalnish, sin embargo, no mostró ninguna señal de pánico. La transformación en él fue inmediata y total. El hombre cansado que había compartido sus secretos desapareció, y en su lugar se irguió el jefe guerrero. Se movió con una economía de movimiento letal, apagando el candil con un soplido rápido para sumir la habitación en la oscuridad y volverse casi invisibles. Se asomó con cautela por una rendija de la ventana, sus ojos adaptándose rápidamente a la noche. Afuera, el baile de las antorchas proyectaba sombras monstruosas contra las paredes de la casa, revelando las siluetas de al menos 15 hombres que se desplegaban para rodearlos, sus armas brillando con destellos anaranjados. La pequeña casa de adobe, su único refugio, se había convertido en una tumba a punto de ser sellada. Dentro de esa oscuridad protectora, la voz de K. Naalnish fue un susurro grave, desprovisto de miedo. «Han venido a matarme», dijo, no como una queja, sino como la simple constatación de un hecho. «No esperaban que estuvieras aquí. Si sales ahora, quizás te dejen ir». Sus palabras no eran una orden, sino una última oferta de escape, un testamento de su voluntad de enfrentarse a esto solo para protegerla a ella. Catalina sintió una oleada de claridad en medio del caos. Horas antes, podría haber considerado la opción, podría haberse acurrucado en un rincón, una víctima del destino. Pero la mujer que había escuchado la historia de K. Naalnish, la que había sentido el peso de las esmeraldas en su mano, ya no existía. Sin decir una palabra, se movió por la habitación a tientas hasta que sus manos encontraron la culata familiar del rifle de su esposo. El peso del arma ya no se sentía ajeno, ni abrumador. Esta vez, se sentía correcto. Se posicionó junto a otra ventana, al otro lado de la habitación, convirtiéndose en un segundo par de ojos, en una segunda arma. Su acción fue su única respuesta, una declaración silenciosa de que su lugar estaba allí, a su lado. Ya no era la viuda Morales defendiendo su rancho, era una mujer defendiendo a su hombre y su futuro. Afuera, la paciencia de don Fernando se agotó rápidamente. La humillación de haber sido desafiado por una mujer, y luego, burlado por la partida voluntaria del indio, había envenenado su orgullo. Esta vez no habría errores. «Salgan ahora o quemaremos la casa con ustedes adentro», rugió, su voz distorsionada por el odio. Algunos de sus hombres, envalentonados por el número y la oscuridad, lanzaron gritos de apoyo. Uno de ellos arrojó una botella vacía que se estrelló contra la pared cerca de la ventana de Catalina, haciéndola sobresaltarse, pero no moverse. El olor acre a queroseno comenzó a flotar en el aire, una promesa nauseabunda de la muerte que se acercaba. Don Fernando hizo una seña a dos de sus hombres, que se adelantaron con antorchas encendidas, listos para arrojarlas sobre el techo de madera de la casa. El momento final había llegado. Dentro, K. Naalnish y Catalina
Intercambiaron una última mirada a través de la penumbra. No había palabras que pudieran expresar lo que se dijeron en ese silencio. Aceptación, lealtad, un adiós y una promesa de encontrarse en cualquier lugar que viniera después. Se prepararon para el infierno. Pero justo cuando don Fernando abría la boca para dar la orden fatal, un sonido nuevo cortó la noche. No era un sonido de la tierra. No era el viento ni un animal conocido. Era un ulular largo y profundo, un lamento de guerra que parecía nacer de las mismas entrañas de las montañas y que se extendía por todo el valle. Al principio fue uno solo, un grito que helaba la sangre, y luego fue respondido por otro, y otro, y otro más, desde todas las direcciones, creando un eco fantasmal y aterrador que envolvía a la turba por completo. Los hombres de don Fernando se quedaron paralizados, sus rostros llenos de arrogancia ahora contraídos por una confusión que rápidamente se convirtió en miedo primordial. Bajaron sus armas instintivamente, mirando hacia la oscuridad impenetrable de las colinas que los rodeaban. Habían venido a linchar a un hombre solitario, no a enfrentarse a los espíritus de la noche. El ulular crecía en intensidad, un coro ancestral que prometía una violencia mucho más antigua y salvaje de la que ellos jamás podrían infligir. La atmósfera del linchamiento se había evaporado, reemplazada por la certeza aterradora de que ya no eran los cazadores, eran la presa. La respuesta al ulular no tardó en llegar, y fue más aterradora que el propio sonido. Desde la oscuridad circundante, las sombras comenzaron a moverse, a desprenderse de las rocas y los árboles como si la propia noche estuviera cobrando vida. No hubo una carga salvaje ni un grito de batalla. En su lugar, figuras altas y delgadas emergieron en un silencio sepulcral, materializándose en el perímetro del claro. Eran decenas de guerreros apaches, sus rostros pintados con los colores de la guerra, sus ojos fijos en la turba con una intensidad depredadora. Se movían con una fluidez coordinada, formando un círculo perfecto y opresivo que se cerraba lentamente alrededor de los hombres de don Fernando. El brillo de las antorchas se reflejaba en los cañones de sus rifles y, en el filo de los cuchillos que portaban, la turba, que momentos antes era una jauría de matones envalentonados, se convirtió en un rebaño de ovejas aterradas, agrupándose instintivamente en el centro, con los ojos desorbitados, dándose cuenta de la trampa mortal en la que habían caído. Su valentía, alimentada por el alcohol y la superioridad numérica, se evaporó por completo, dejando solo un pánico puro y paralizante. Cada hombre allí entendió que su vida pendía de un hilo. De entre las filas, de guerreros silenciosos, una figura se adelantó. Era un hombre mayor, más alto que los demás, con una cabellera larga y plateada que caía sobre sus hombros. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada línea un testimonio de décadas de lucha, sabiduría y liderazgo. No caminaba, sino que se deslizaba sobre la tierra con una autoridad innata que hacía que todos los demás, guerreros y matones por igual, parecieran meros niños en su presencia. Era Nalnish, el jefe legendario, el mito hecho, carne. No llevaba pintura de guerra, no la necesitaba. Su sola mirada era suficiente para imponer un respeto absoluto y aterrador. Pasó junto a sus guerreros, que inclinaron levemente la cabeza a su paso, y se detuvo en el borde del círculo de luz, frente a un don Fernando que temblaba visiblemente. Toda la arrogancia y el poder del hombre más rico de la región se habían desvanecido, dejando solo a un hombre pequeño y asustado frente a una fuerza de la naturaleza. Dentro de la casa, Nalnish puso una mano en el hombro de Catalina. «Mi padre», susurró, y en esas dos palabras ella comprendió la magnitud del poder que acababa de llegar para salvarlos. Nalnish observó a don Fernando durante un largo y tenso silencio, dejando que el miedo hiciera su trabajo. Cuando finalmente habló, su voz no fue un grito, sino un trueno grave y profundo que pareció hacer vibrar el suelo. «Has venido a robar en una tierra que no te pertenece, Fernando Salinas», comenzó, y el uso de su nombre de pila fue una bofetada. «Mis gentes tienen tratados firmados con el gobierno, tratados que reconocen estas montañas y estos valles como nuestros. Tú no eres el dueño aquí, eres un intruso». Hizo una pausa, dejando que la acusación calara. «Y eres un ladrón, igual que tu padre y tu abuelo antes que tú». Ante la mirada atónita de los hombres de la turba,
Naalnish reveló la verdad oculta de la fortuna de los Salinas. La mansión en la que vives, los miles de cabezas de ganado que posees, todo fue construido con el oro que tu abuelo robó de nuestras tumbas y la plata que tu padre extrajo a la fuerza de nuestras minas sagradas. Tu riqueza está manchada con la sangre de mi pueblo. Don Fernando intentó balbucear una negativa, pero la certeza en la voz del jefe apache y las miradas acusadoras de sus propios hombres lo silenciaron. Estaba siendo desnudado, despojado de su honor y su historia frente a todos. La humillación, sin embargo, aún no había terminado. Naalnish se giró hacia la casa, donde Catalina y su hijo adoptivo ahora observaban desde la puerta abierta, protegidos por el círculo de guerreros. Su expresión se suavizó ligeramente. «Mi hijo, Ka Naalnish, ha elegido a esta mujer», declaró con voz resonante, «y la gente de las montañas Dragón honra su elección». Luego se volvió de nuevo hacia un don Fernando completamente quebrado. «Has venido a esta casa con violencia porque crees que el poder reside en la riqueza. Permíteme mostrarte lo pobre que eres». Con una seña, 4 de 1900. Sus guerreros se adelantaron, cargando 2 pesados cofres de madera. A una orden suya, los abrieron de golpe. Un jadeo colectivo recorrió a la turba. Los cofres estaban rebosantes de oro en bruto, pepitas de plata del tamaño de un puño, y un cúmulo de gemas y esmeraldas que brillaban con una luz cegadora bajo las antorchas. «Esta es parte de la dote que ofrecemos por la mano de Catalina Morales», anunció Naalnish. «Una muestra de nuestra riqueza para bendecir esta unión». La exhibición era tan abrumadora, tan insultante en su opulencia, que selló la derrota de don Fernando de una manera más profunda y definitiva que cualquier bala. Él y sus hombres se retiraron en un silencio avergonzado, sin atreverse a mirar atrás. Con la retirada de la turba, un silencio profundo y sanador descendió sobre el rancho. El aire, antes cargado de odio y queroseno, ahora se sentía limpio, purificado por la imponente presencia de los guerreros apaches que permanecían inmóviles. Un muro de protección, silencioso bajo las estrellas. Ka Naalnish tomó la mano de Catalina y la guió fuera de la casa, hacia el claro iluminado por las antorchas. Su corazón latía con fuerza, pero ya no era por miedo. Se acercaron al lugar donde el gran jefe Naalnish observaba a sus hombres cerrar los cofres de la dote. Catalina se detuvo ante él, inclinando la cabeza en un gesto de profundo respeto y gratitud. Naalnish la observó detenidamente, sus ojos oscuros y sabios examinándola no como a una extraña, sino como a una pieza crucial de un nuevo futuro. No había calidez en su mirada, pero sí una aceptación solemne, un reconocimiento de la fuerza que había visto en ella. Extendió una mano, no para tocarla, sino en un gesto que abarcaba la tierra, los cofres y a su hijo. «Has demostrado tener un corazón fuerte», dijo, y su voz grave resonó como una sentencia. «Cuidarás de mi hijo, y mi gente cuidará de ti». En ese momento, Catalina comprendió que no solo había ganado un esposo y una fortuna, sino también una nación. La boda se celebró una semana después al atardecer, en la misma tierra que Catalina había defendido con su vida. No fue una ceremonia que perteneciera a un solo mundo, sino un tejido de 2 culturas distintas que se entrelazaban por primera vez en paz. Los guerreros de Naalnish asistieron, no como una fuerza de ocupación, sino como familia e invitados de honor, sus ropas ceremoniales y sus cantos ancestrales llenando el aire con una espiritualidad profunda. Por el otro lado, algunos de Minones entonces, los vecinos de Catalina, aquellos que no estaban atados a la tiranía de don Fernando y que habían escuchado la historia de su valentía y de la humillación del cacique, se acercaron con cautela, trayendo modestos regalos y una curiosidad respetuosa. Ka Naalnish vistió prendas apaches de cuero blanco, mientras que Catalina llevaba su vestido más sencillo, pero alrededor de su cuello brillaba el collar de esmeraldas, un símbolo visible de la unión de 2 mundos. El propio Naalnish ofició la ceremonia, hablando de la tierra, del respeto y de los nuevos comienzos. No fue un evento grandioso ni opulento, sino algo mucho más poderoso. Un acto de sanación. El primer puente construido sobre un abismo de odio que había durado generaciones. 5 años después, el rancho La Esperanza era irreconocible, pero de la mejor manera posible. La promesa de su nombre finalmente se había cumplido en su totalidad.
la plata extraída de la veta bajo sus pies, manejada con la sabiduría de Ka Naalnish y la inteligencia práctica de Catalina, había transformado la propiedad en una de las haciendas más prósperas y respetadas de todo Sonora. Las modestas construcciones de adobe se habían expandido para incluir nuevos graneros, establos más grandes y una casa principal que, aunque no era ostentosa, era un hogar lleno de vida y calidez. Los campos, antes secos y polvorientos, ahora estaban irrigados por canales que traían agua de las montañas, produciendo cosechas abundantes. La hacienda se había convertido en un importante centro de comercio, un lugar neutral donde los colonos, los vaqueros y los apaches podían intercambiar bienes, ganado y noticias en un ambiente de paz y confianza mutua. El miedo que antes definía la relación entre los dos pueblos había sido reemplazado lentamente por un entendimiento forjado en el respeto que la pareja gobernante de la Esperanza exigía y demostraba. El mayor tesoro de la hacienda, sin embargo, no estaba bajo la tierra ni en los graneros. Corría y reía por los patios y pasillos de la casa. Catalina y Ka Naalnish tenían 3 hijos, 2 niños y una niña, todos ellos con los ojos oscuros e intensos de su padre y la sonrisa resiliente de su madre. Los niños eran la personificación de la unión que sus padres habían forjado. Salpicaban sus conversaciones con palabras en español y en apache con total naturalidad, capaces de escuchar las leyendas de su abuelo Naalnish y las historias de su madre sobre la vida en el rancho sin sentir ninguna contradicción. Eran el puente viviente, el futuro hecho carne, la historia de la viuda que defendió a un apache y el jefe guerrero que regresó para reclamarla, se había convertido en una leyenda en la región, un relato contado en las fogatas y en las reuniones familiares. Era un recordatorio constante de que el valor de una sola persona podía cambiar el curso de la historia, y que el amor, cuando es verdadero y valiente, tiene el poder no solo de reparar un techo roto, sino de sanar las almas, fracturadas de 2 mundos que se creían enemigos irreconciliables. La vida en la nueva hacienda. La esperanza no fue, sin embargo, un cuento de hadas sin fisuras. El amor entre Catalina y Ka Naalnish era la roca sobre la que todo se construía, pero su unión era un trabajo diario de traducción, no solo de idiomas, sino de almas. Catalina, criada en un mundo de relojes, calendarios y la urgencia de las cosechas, tuvo que aprender a respirar al ritmo de su esposo, un ritmo marcado por el sol, la luna y el paso de las estaciones. Aprendió a encontrar significado en largos silencios que antes la habrían llenado de ansiedad, a entender que la sabiduría de Ka Naalnish a menudo se manifestaba en la observación paciente, no en la acción inmediata. Por su parte, él tuvo que aprender a navegar el extraño mundo de los papeles, los títulos de propiedad y las deudas, conceptos que le parecían absurdos y enrevesados en comparación con las leyes claras y directas de su pueblo. Hubo momentos de frustración, de malentendidos, pequeñas chispas de 2 mundos chocando en la intimidad de su hogar, pero cada desencuentro se resolvía con una paciencia y un respeto que profundizaban su vínculo, haciéndolo más real y mucho más fuerte que cualquier romance idealizado. La verdadera magia de su unión se manifestaba en sus hijos. Ellos eran la prueba viviente de que la fusión era posible. Catalina a menudo se detenía a observarlos, con el corazón lleno de un asombro que nunca desaparecía. Veía a su hijo mayor, Naalnish el joven, sentado a los pies de su abuelo, escuchando las viejas historias de la creación del mundo, para luego correr a explicarle a un vaquero visitante las reglas de un juego apache usando un perfecto español de Sonora. Veía a su hija, a quien llamaron Esperanza, trenzando el cabello de su padre mientras él le enseñaba los nombres de las estrellas en su lengua nativa. No veían fronteras en su identidad. Para ellos, ser apache y ser mexicano no eran 2 cosas separadas, sino simplemente las 2 mitades que los hacían completos. Catalina sentía un orgullo inmenso, pero a veces, en la quietud de la noche, también una punzada de melancolía al comprender que sus hijos habitaban un mundo que ella y Ka Naalnish habían creado, pero al que ellos mismos siempre serían, en cierto modo, inmigrantes. Sus hijos eran los verdaderos nativos de esa nueva era de paz. En cuanto a don Fernando Salinas, su derrota no fue un evento único, sino un lento y patético declive. La humillación pública sufrida aquella noche fue un golpe del que su orgullo nunca se recuperó.
Sus hombres, habiendo presenciado su cobardía y la revelación sobre el origen de su fortuna, perdieron todo el respeto que le tenían. Su poder, basado en el miedo y en una riqueza que de repente parecía insignificante, se desmoronó como un castillo de arena. Intentó llevar el caso a los tribunales federales, pero los tratados que Naalnish había mencionado eran reales y sólidos como una roca, y sus demandas fueron desestimadas. Endeudado por los costos legales y abandonado por sus socios comerciales, que ahora preferían la estabilidad y la honestidad del comercio con la esperanza, se vio obligado a vender sus tierras pedazo por pedazo. Terminó sus días como un hombre amargado y solitario, viviendo en una fracción de lo que fue su imperio, contando historias de su antiguo poder a cualquiera que quisiera escuchar en la cantina del pueblo, historias que la mayoría ya no creía. Su caída fue un recordatorio silencioso y constante de que la verdadera autoridad no se compra ni se roba, sino que se gana. Con el tiempo, la esperanza trascendió su función como una simple hacienda. Se convirtió en un santuario, en un territorio neutral con sus propias leyes no escritas de justicia y equidad. Cuando surgían disputas entre colonos, a menudo recurrían a Naalnish para que mediara, confiando más en su sabiduría imparcial que en la de los jueces corruptos del pueblo. Cuando una familia apache enfrentaba dificultades o injusticias en el mundo de los blancos, acudían a Catalina, sabiendo que ella entendería su situación y abogaría por ellos. La pareja gobernaba no con decretos, sino con el ejemplo. El rancho se transformó en un microcosmos de lo que la región entera podría llegar a ser, un lugar donde el valor de una persona no se medía por el color de su piel o la lengua que hablaba, sino por la fuerza de su palabra y la honestidad de su trabajo. Era un faro de posibilidad en medio de un mundo que todavía estaba plagado de odio y desconfianza, la prueba tangible de que el respeto mutuo no era un sueño idealista, sino una estrategia práctica para la supervivencia y la prosperidad de todos. En una tarde tranquila de verano, años después de que la paz se hubiera asentado como un polvo fino sobre la tierra, Catalina y Naalnish se encontraron de pie frente a la vieja que sería. El techo, la estructura que lo había empezado todo, se mantenía fuerte y sólido. Las vigas de madera, oscurecidas por el tiempo, pero perfectamente ensambladas. Naalnish, con uno de sus hijos en brazos, señaló una unión particularmente ingeniosa en la madera. Le explicó a Catalina, como si fuera la primera vez, cómo esa técnica distribuía la presión del viento, permitiendo que la estructura se flexionara sin romperse. Era una lección de ingeniería, pero también una metáfora perfecta de su propia vida juntos. Catalina pasó los dedos por la pared de adobe, recordando con una claridad abrumadora el agujero abierto al cielo, la lluvia cayendo sobre sus sueños rotos. Recordaba la desesperación, un sabor a ceniza en la boca. Mirar ese techo sólido ahora no solo le producía gratitud, sino un profundo asombro ante los caminos misteriosos de la vida. ¿Cómo era posible que la reparación de un simple techo hubiera resultado en la reconstrucción de su mundo entero? Era una pregunta que a menudo se hacía, y para la que nunca encontraba una respuesta lógica, solo la evidencia sólida de su felicidad. El viejo jefe Naalnish se convirtió en una presencia habitual en la esperanza, un puente viviente entre el pasado y el presente. Su llegada a la hacienda era siempre un acontecimiento silencioso y reverencial. Aparecía sin previo aviso, simplemente estando allí un día en el porche, observando el ir y venir de la vida en el rancho con una mirada indescifrable. Para los vaqueros y trabajadores, la visión del legendario jefe apache sentado en una mecedora, observando a sus nietos jugar con aros de madera, era una imagen surrealista que nunca perdía su poder. El narrador podría atestiguar la profunda satisfacción que se ocultaba tras su rostro adusto. Este hombre, que había visto a su pueblo ser masacrado y despojado, que había luchado en innumerables batallas para preservar su existencia, veía ahora en esta hacienda mestiza la forma más inesperada de victoria. No era una victoria de conquista, sino de supervivencia y adaptación. Veía la lengua y las costumbres de su gente no solo preservadas, sino floreciendo en sus nietos, y entendía que el futuro de los apaches no residía en el aislamiento, sino en la fuerza para construir puentes, como el que su hijo había construido con esta valiente mujer de otro pueblo. La prosperidad de la esperanza envió ondas que cambiaron toda la región. El pueblo, que una vez fue un nido de hostilidad hacia Catalina, ahora dependía en gran medida de la hacienda. El flujo constante de comercio,
la demanda de suministros, la venta de ganado, de primera calidad y la plata que fluía de manera controlada y justa, habían revitalizado una economía moribunda. Nuevas tiendas habían abierto, y la cantina, antes un lugar de chismes maliciosos sobre Catalina, ahora era un lugar donde los hombres hablaban con respeto del jefe Apache y doña Catalina. Los viejos prejuicios no murieron de la noche a la mañana. Seguían existiendo en susurros y miradas de reojo. Pero era difícil mantener el odio cuando el hijo de tu vecino conseguía trabajo, gracias a la hacienda, o cuando una sequía era mitigada por el grano vendido a un precio justo desde sus graneros. La ironía era palpable para quienes recordaban el pasado. La viuda terca y el indio salvaje, las dos personas que la comunidad había intentado expulsar y destruir, se habían convertido, sin proponérselo, en los arquitectos de una era de paz y estabilidad sin precedentes para todos. A pesar de la solidez de su nueva vida, Catalina nunca perdió un profundo sentido de asombro. Había momentos, a menudo en la quietud del amanecer o en la profunda noche, en que se despertaba y sentía el peso tranquilizador de Kana Alnish durmiendo a su lado, y todo le parecía un sueño increíblemente vívido. Se levantaba y caminaba descalza por la casa, tocando las paredes, sintiendo el frío del collar de esmeraldas que rara vez se quitaba. Era su ancla a la realidad, la prueba de que la noche de las antorchas y la revelación de la plata no habían sido una alucinación febril. No intentaba comprender la cadena de acontecimientos que la habían llevado hasta aquí. Había una cualidad de mito, de intervención divina, que escapaba a la lógica. Simplemente lo aceptaba con una gratitud que a veces la abrumaba hasta las lágrimas. Recordaba a la mujer que había sido, asustada, sola, rota, y miraba a la mujer en la que se había convertido, una matriarca, una esposa amada, una madre. Esta conciencia de la fragilidad del pasado hacía que su presente fuera infinitamente más precioso, y lo custodiaba con la misma fiereza con la que una vez había levantado aquel rifle. El tratamiento de la tierra se convirtió en el símbolo más poderoso de la nueva era en la esperanza. La veta de plata, que en manos de un hombre como don Fernando habría sido una herida abierta y explotada hasta el agotamiento, fue tratada con una reverencia casi sagrada. Ka Naalnish, guiado por las costumbres de su pueblo, decretó que la montaña solo daría lo necesario. La extracción era limitada, cuidadosa, diseñada para asegurar la prosperidad de la hacienda y de las familias que de ella dependían, pero nunca para acumular una riqueza ostentosa que atrajera la codicia o despojara a la tierra de su espíritu. A menudo, llevaba a sus hijos a la entrada de la mina y les explicaba que la plata no era una mercancía, sino un regalo de la madre tierra, y que los regalos debían ser aceptados con gratitud y humildad, no arrancados con violencia. Catalina, con su mentalidad práctica, al principio encontró esta idea difícil de comprender, pero con el tiempo, llegó a ver su profunda sabiduría. Comprendió que el verdadero valor del rancho nunca había estado en el metal precioso que escondía, sino en su capacidad para sostener la vida y forjar la paz, un potencial que la avaricia de otros hombres nunca les habría permitido ver. El propio Ka Naalnish se movía en un equilibrio constante entre dos mundos. Era el jefe apache que podía pasar una tarde entera en un consejo con los ancianos de su tribu, discutiendo asuntos espirituales o resolviendo disputas con la paciencia de sus antepasados. Pero también era el hacendado que, a la mañana siguiente, se sentaba con Catalina para revisar los libros de contabilidad, negociar precios de ganado con compradores de otras regiones y tomar decisiones estratégicas para el futuro de su empresa. Aprendió a usar el lenguaje de los contratos y las cifras con la misma eficacia con la que usaba el lenguaje de las señales en el bosque. Para muchos, su habilidad para transitar entre estas dos realidades era una fuente de asombro y respeto. Sin embargo, el narrador, conociendo su alma, podía ver la carga que este rol implicaba. Ser un puente significaba soportar la tensión de ambas orillas, ser el punto de encuentro de expectativas y responsabilidades a menudo contradictorias. Su calma legendaria no era una ausencia de conflicto interno, sino la disciplina de un hombre que había aceptado llevar el peso de dos culturas sobre sus hombros por el bien de la paz y de la familia que amaba.
Y aunque la paz era la nota dominante en la esperanza, las sombras del viejo mundo a veces se alargaban y tocaban su puerta. Un año, una plaga afectó al ganado en toda la región. Y por un momento, Catalina sintió el eco de su antiguo pánico, el miedo a perderlo todo. Pero esta vez fue diferente. Vio al veterinario del pueblo trabajando codo a codo con un hombre de medicina apache, combinando la ciencia de los blancos con el conocimiento ancestral de las hierbas para salvar a la mayor parte del rebaño. En otra ocasión, un mensajero trajo noticias de conflictos sangrientos entre el ejército y otras bandas apaches en las montañas del sur, un sombrío recordatorio de que su hacienda era una isla, un frágil experimento de paz en un océano que seguía agitado por la violencia y la incomprensión. Estos momentos servían para recordarles que su lucha no había terminado el día que don Fernando se retiró. Simplemente había cambiado de naturaleza. Ahora su batalla era una vigilia constante para proteger y nutrir el santuario que habían construido, para asegurarse de que las semillas de odio que aún volaban en el viento no encontraran tierra fértil dentro de sus fronteras. Con el paso de los años, la historia de su unión se desprendió de ellos y cobró vida propia, convirtiéndose en propiedad de la comunidad. Se contaba de muchas maneras diferentes, y cada versión reflejaba a quien la contaba. Los vaqueros en la cantina la relataban con entusiasmo, centrados en el enfrentamiento, la valentía de la viuda con el rifle, y la increíble humillación del poderoso don Fernando con los cofres de oro. Los ancianos apaches la contaban alrededor del fuego en las noches frías, presentándola como una historia de sabiduría y destino, en la que el viaje del joven jefe y su encuentro con la mujer de corazón fuerte era parte de un plan mayor de los espíritus para asegurar la supervivencia de su pueblo. Catalina misma se la contaba a sus hijos como un cuento, antes de dormir, una historia que no hablaba de plata ni de peleas, sino de un hombre amable que vino a reparar un techo roto y terminó reparando un corazón solitario. El narrador omnisciente podía ver que todas las versiones eran ciertas. El verdadero poder de su legado residía precisamente en eso. Su historia era lo suficientemente grande y profunda como para contener todos esos significados, un mito fundacional compartido que le dio a esa nueva comunidad mestiza un sentido de identidad y un origen del que sentirse orgullosos. El tiempo, en su avance implacable y silencioso, continuó su trabajo de sanación y transformación. Las cicatrices del pasado, aunque nunca se borraron por completo, perdieron sus bordes afilados. Durante años, Catalina se había negado a reparar los agujeros de bala que marcaban una de las paredes exteriores de la casa, dejándolos como un recordatorio de lo que habían sobrevivido. Pero una mañana, vio a su hijo menor, que ya era casi un hombre, mezclando adobe, con una concentración seria. Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a rellenar los agujeros, uno por uno, con una habilidad que le recordaba a la de su padre. Catalina lo observó desde la distancia, con lágrimas silenciosas en los ojos. No era un acto de olvido, sino de superación. El rancho ya no necesitaba esos recordatorios visibles de su dolor. Su historia ya no estaba definida por esa única noche de violencia, sino por todos los años de paz que la habían seguido. El gesto de su hijo era una declaración de que la nueva generación estaba lista para construir sobre los cimientos de paz, sin necesidad de mirar constantemente hacia atrás, hacia las heridas. Un día, muchos años después de la caída de los Salinas, un joven se presentó en la puerta de la hacienda, pidiendo hablar con los dueños. Era delgado, de aspecto humilde, y en sus ojos había una sombra de la vieja arrogancia de su familia, pero atenuada por años de dificultad. Se presentó como el nieto de uno de los primos de don Fernando. Su familia lo había perdido todo, y él venía en busca de trabajo, cualquier trabajo. La noticia de su llegada causó un murmullo entre los trabajadores más antiguos, que esperaban ver una justa venganza. En su lugar, presenciaron un acto de poder mucho más profundo. Catalina y Cana Alnish lo invitaron a sentarse a su mesa, le ofrecieron una comida caliente y lo escucharon con un respeto sereno. No había en ellos ni rastro de rencor ni de triunfo. Al final, le ofrecieron un puesto de vaquero, con la misma paga y las mismas condiciones que cualquier otro. Este acto de gracia, de perdonar una deuda que el joven ni siquiera había contraído, se convirtió en una de las historias más contadas sobre la esperanza.
Una lección sobre cómo la verdadera fuerza no reside en la capacidad de destruir a un enemigo, sino en la magnanimidad para perdonarlo. En la quietud de su vejez, Khan al-Nish a menudo se sentaba en el porche, observando la tierra que se extendía ante él. Una tierra que ahora era un tapiz de vida y actividad pacífica. Su mente, entrenada para la guerra y la estrategia de supervivencia en un mundo hostil, a veces se maravillaba del camino que había tomado su vida. Había sido criado para ser un líder de su pueblo en la resistencia, para luchar contra la invasión y proteger las tradiciones a través del conflicto. Y sin embargo, su mayor logro, el acto que había garantizado un futuro próspero y seguro para su gente en esa región, no había sido una batalla ganada con flechas o rifles. Había sido un acto de compasión por una mujer extraña, la simple decisión de reparar su techo. Reflexionaba sobre la profunda ironía de que su legado más duradero no fuera el de un jefe guerrero, sino el de un constructor y un esposo. Veía en ello la mano misteriosa de los espíritus, una sabiduría que guiaba a los mortales por senderos que nunca podrían haber imaginado, demostrando que a veces el acto más pequeño de bondad puede ser más poderoso que el más grande de los ejércitos. El collar de esmeraldas se convirtió en un objeto sagrado, una reliquia familiar que contenía la esencia de toda su historia. Cuando Catalina ya era una abuela de cabello blanco, a menudo se sentaba con sus nietas y les permitía tocar las piedras frías y suaves. Les contaba la historia del collar, cómo se lo había dado su abuelo en la noche en que el mundo parecía a punto de terminar. Les decía que había pertenecido a la madre de Khan al-Nish, una mujer de gran fuerza y espíritu. Pero el narrador sabía que el collar era mucho más que una joya o una herencia. Era un símbolo de la tierra misma, no de la plata fría y oculta, sino de la vida verde y vibrante que brotaba de ella. Su valor no residía en su peso o en su pureza, sino en la promesa que representaba, una promesa de protección, de lealtad y de un futuro compartido. Se convirtió en el emblema de que la verdadera riqueza no es algo que se extrae de la tierra, sino algo que se cultiva en ella a través del amor, el respeto y el coraje. Pasaría de generación en generación, un recordatorio tangible de que incluso en la noche más oscura, la esperanza puede llegar en la forma más inesperada. Desde las cumbres más altas de las montañas Dragón, donde los vientos soplan con la voz de los espíritus, la hacienda. La esperanza se ve como una mancha de vida verde y ordenada en la inmensidad ocre del valle. Desde esa distancia, las luchas y los triunfos individuales se vuelven indistinguibles, fundiéndose en un tapiz más grande. Un observador eterno, mirando a través de las décadas, vería el patrón completo. Vería la violencia de los conquistadores, la codicia de los ladrones de tierras y las batallas de los guerreros como tormentas pasajeras que agitan el polvo pero finalmente se disipan. Y vería que lo que realmente perdura, lo que deja una marca duradera en la tierra, no son los actos de destrucción, sino los pequeños y persistentes actos de creación, la siembra de una semilla, la colocación de una viga, el cuidado de un animal, el nacimiento de un niño. Visto desde esa altura, el rancho La Esperanza no es solo la historia de una familia, sino una lección escrita en el paisaje, un testimonio de que el poder de nutrir y construir, aunque silencioso, es al final mucho más resistente y fundamental que todo el estruendo de la conquista y la guerra. Y aún hoy, quien conoce la historia en su totalidad, no puede evitar preguntarse qué fue lo que realmente sucedió en aquellos días decisivos. ¿Fue simplemente la historia de una mujer acorralada que encontró la fuerza para resistir y un hombre noble que la ayudó? ¿O fue algo más? El narrador no puede evitar sentir que el gesto de Kell, su oferta de reparar un techo a cambio solo de comida y refugio, fue mucho más que un acto de bondad. Fue una ofrenda espiritual en un lugar donde el espíritu de la tierra misma estaba roto por el conflicto y el odio. Y la aceptación de Catalina, su decisión de confiar en ese extraño en contra de toda lógica y consejo, fue la respuesta que selló un pacto invisible. Quizás al reparar esa estructura física, ambos, sin saberlo, comenzaron a remendar una herida mucho más profunda en el tejido del mundo, un desgarro entre dos pueblos que solo podía empezar a sanar a través de un acto de fe mutua y desinteresada.
Quizás la paz que floreció no fue solo el resultado de su esfuerzo, sino la consecuencia inevitable de un equilibrio cósmico que ellos, con su simple gesto, ayudaron a restaurar. La última imagen, que perdura de ellos en la memoria colectiva, no es de conflicto ni de triunfo, sino de una paz absoluta. Es la imagen de dos ancianos sentados en el porche de la casa principal al atardecer, K, Naalnish y Catalina, observando cómo las sombras de las montañas se alargan sobre el valle. Ya no necesitan hablar. Sus manos, arrugadas y manchadas por una vida de trabajo, a veces se encuentran y se sostienen por un momento. Un gesto que contiene décadas de conversaciones, luchas, alegrías y tristezas. A su alrededor, la hacienda bulle con la vida de sus hijos y nietos, el sonido de sus risas y su trabajo flotando en el aire. La obra de sus vidas está completa y ha crecido más allá de ellos. Ya no son los símbolos de una leyenda, son simplemente un hombre y una mujer que han recorrido un largo camino juntos y han encontrado un hogar definitivo, no en la tierra ni en la riqueza, sino en la calma profunda y el conocimiento perfecto del alma del otro. Su silencio compartido es la victoria final, la más dulce y la más profunda de todas. Al final, la historia de la esperanza permanece como un objeto sostenido a la luz, mostrando diferentes colores y facetas dependiendo del ángulo desde el que se mire. Es una historia sobre el coraje, sobre el amor, sobre la justicia y sobre la extraña e impredecible naturaleza del destino. Contiene la brutalidad del odio y la fuerza redentora de la compasión, pero en su corazón, incluso para quien la conoce íntimamente, reside un núcleo de misterio que se resiste a ser completamente comprendido. Fue el resultado de la voluntad humana, sí, pero parece imposible negar que otras fuerzas, más antiguas y sabias, estuvieron en juego. La forma en que cada pieza encajó, cada crisis que condujo a una revelación, cada acto de fe que fue recompensado, todo ello sugiere un diseño demasiado perfecto para ser producto del mero azar. Quizás algunas historias no están destinadas a ser analizadas y desglosadas hasta sus componentes más pequeños. Quizás simplemente están destinadas a ser contadas, a ser sentidas, a servir como un recordatorio de que incluso en el desierto más árido, de la manera más improbable, la esperanza puede echar raíces y florecer.